Seguimos la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, el maestro ejemplar y fundador de ISKCON. Esta biografía es obra de Sarsvarup Das Goswami. Estamos leyendo el volumen 6, capítulo 8, parte 3 de 4, titulado Yo hice mi parte. Srila Prabhupada estaba especialmente complacido con las cartas recibidas de Ghanshyam, que estaba distribuyendo libros en los países comunistas de Europa Oriental. Ghanshyam era miembro del equipo de las bibliotecas del BBT, el cual viajaba con regularidad de un país a otro del mundo para colocar colecciones completas del Srimad Bhagavatam y del Sri Chaitanya Charitamrita en las bibliotecas de las universidades. En sus atrevidas incursiones por la Europa comunista, Ghanshyam estaba teniendo éxitos. Al escuchar su informe, el comportamiento de Prabhupada se transformó. «Mis libros son el verdadero comunismo», declaró con entusiasmo. «Estoy escribiendo para toda la sociedad humana. Mi filosofía consiste en unir a la sociedad humana sobre la base de la conciencia de Krishna. Y eso está ocurriendo, en efecto. ¿Por qué el negro está trabajando para mí y también el blanco? ¿Cuánta energía tiene este muchacho? Podría decirse que está predicando en la selva. La gente no conoce el idioma y aún así le están haciendo pedidos». Prabhupada dijo que la única medicina verdadera para él era el kirtan. Y el kirtan, explicó, incluía la prédica en todo el mundo. Para él, que estaba tomando tan pocos alimentos, el canto del santo nombre y el kirtan de los informes de prédica enviados por sus discípulos parecían ser no solamente su medicina, sino su propio sustento. Durante el atardecer del día en que recibió la carta de Ghanshyam, supo que Gopal Krishna había llegado con ejemplares de varios libros recién publicados en hindi. Había estado recostado en la cama. Pero al recibir las buenas noticias levantó las cejas y dijo, «Tráiganlos ya mismo». Gopal Krishna entró con los libros y Prabhupada no tardó ni un segundo en sentarse, extasiado. Años antes, Srila Prabhupada había fundado un gran Gurukula en Dallas, Texas, pero el gobierno de Texas comenzó a imponer demasiadas restricciones. Y por ese motivo, en 1976 aconsejó que los muchachos del Gurukula fueran trasladados a Vrindavan, India. La escuela debe mudarse a nuestro nuevo proyecto Gurukula de Vrindavan. Se construirá un establecimiento que contemple las necesidades de los brahmacharis, de forma tal que ellos desarrollen espiritualidad. Vivir en Vrindavan es la perfección más elevada y crecer en Vrindavan es la mayor fortuna. Incluso vivir en Mathura Mandal durante una quincena garantiza la liberación. En Vrindavan nadie pondrá restricciones a una escuela, sino que será alentada por el gobierno. Miles de personas enviarán a sus hijos para ser entrenados como seres humanos y como devotos. La atmósfera de Vrindavan supera toda comparación y el Krishna Balaram Mandir es el de mayor nivel del mundo. En junio de 1977, el edificio del Gurukula de Vrindavan estaba casi terminado, motivo por el cual los devotos que lo administraban estaban contemplando inaugurarlo en un futuro cercano. Hablaban sobre cómo usar los cuartos, por ejemplo, cuáles serían para oficinas del personal y cuáles para residencias. Aunque Srila Prabhupada no había sido consultado sobre estos detalles, parecía saber lo que estaba sucediendo. Una mañana le dijo a su secretario que le gustaría ver el edificio nuevo. Después de tomar darshan de Krishna y Balaram, lo llevaron en su silla a recorrer el edificio. Complacido con la construcción, dijo, «Por la gracia de Krishna todo se ha hecho muy bien». El segundo piso tenía un balcón continuo al que daba una cantidad de cuartos conectados. Las personas que tienen cargos directivos, explicó Tamal Krishna, tienen asignado un cuarto como residencia y otro para oficina. Muy cómodo, destacó Prabhupada. Escuchaba y observaba todo, y cada tanto hacía sugerencias. Por ejemplo,
Debía haber un jardín con flores y una fuente en el patio central. Creo que no hay otro edificio igual a este en Brindavan, dijo. Al llegar al primer piso, Akshayananda Maharaj, uno de los administradores del templo, le dijo: «Quiero tener mi oficina aquí». «Está bien», dijo Prabhupada, «pero aunque tengamos ahora mucho espacio disponible, no debemos pensar: tendré una pierna en un lugar y la otra en otro lugar, y luego todo quedará desatendido. No hagan eso, no desperdicien ni siquiera un centímetro». «Usted dijo que quería 500 estudiantes», dijo uno de los maestros del Gurukula. «Entonces tenemos que reservar tanto espacio como sea posible para esos estudiantes». «Sí, sí», dijo Prabhupada. Ese era el punto que él quería resaltar. Entonces otro devoto dijo: «Aquí vamos a tener oficinas administrativas mixtas para el templo y para el Gurukula». «No», dijo Prabhupada, «tienen que invitar a los niños aquí. Si no, ¿para qué sirve un edificio tan grande? No es que tengamos 3 docenas de administradores y 4 estudiantes». Aunque la voz suave de Prabhupada a veces se perdía en medio del ruido de la construcción, y aunque sus comentarios eran intermitentes, mientras lo llevaban de un lugar a otro, su mensaje era fuerte y claro. «Ahora tenemos un gran edificio», dijo. «Traigan estudiantes. Eso es lo principal». «Primero debemos tener estudiantes de ISKCON», dijo uno de los maestros. «¿De ISKCON o de FISKCON?», dijo Prabhupada. «Traigan estudiantes». El juego de palabras de Prabhupada hizo reír a los devotos, pero él lo había dicho en serio. «Es una civilización rakshasa», dijo Prabhupada, y comenzó a hacer la mímica de un vendedor ambulante típico. 2 rupias y nada de conocimiento. Krishna dice: «Tata dehantara praptihi», pero lo único que entienden es que son 2 rupias, 4 rupias. ¿A dónde van a ir en su próxima vida? Eso no lo entienden. No entienden la vida eterna, solo cómo disfrutar de esta vida. No entienden ni siquiera una línea del Gita, pero dicen: «Yo leo el Gita». Esta oscuridad es el estado en el que nos encontramos ahora, y a la gente se la mantiene en la oscuridad en nombre de la así llamada educación universitaria. Nuestro Gurukula tendrá éxito, puede tomar tiempo. Después de recorrer el edificio del Gurukula, Prabhupada hizo que los devotos bajaran la silla una vez más antes de regresar a su cuarto. Estando presente a su alrededor la mayoría de los devotos residentes en el Krishna Balaram Mandir, incluidos los estudiantes del Gurukula, hizo la siguiente enfática declaración: «Están pensando en la administración, este jefe, aquel jefe, y cuáles cuartos utilizar. Pero mi pregunta es: ¿a quién administrarán? Traigan a esa persona». En bengalí hay una superstición: «No deben tenderte con la cabeza mirando hacia el norte». Entonces un hombre dijo: «Pero yo no tengo cabeza. ¿A mí qué me importa estar tendido hacia el norte o hacia el sur?». Ustedes están pensando así sobre la administración. Antes que nada, ¿a quién van a administrar? No es bueno detenerse a considerar una oficina administrativa y esto y aquello. Lo primero es atraer a los estudiantes. Luego tendrán éxito. Esa tarde dijo que le hablaría al personal del Gurukula. Se reunieron en su cuarto y los instruyó cómo solo él podía hacerlo. Sucede que solo él estaba suficientemente facultado para dirigir la Organización Mundial del Movimiento del Señor Chaitanya. Lo próximo que tenemos que hacer es dirigirnos a los comerciantes acomodados y decirles: se espera que los hijos de su familia sean bien educados, con buena conducta, buen carácter y devoción. Chanakya Pandit dice: ¿de qué sirve engendrar hijos como perros y gatos? Deben ser educados y seguir el Bhakti Marga. Les enseñaremos a sus hijos esas cosas. Hagan esa propaganda. En la sociedad actual, dijo, incluso el hijo del primer ministro puede ser un libertino. El demonio Hiranyakashipu no había querido que su hijo Prahlad fuera devoto, sino que fuera como él mismo, un embaucador, un hipócrita. La sociedad de hoy se compone de pequeños Hiranyakashipus. Pero nuestra idea es crear Prahlads, continuó Srila Prabhupada.
Al menos 250 estudiantes pueden ser alojados con comodidad. De toda la India y de todo el mundo, ¿no pueden traer 250 estudiantes? ¿Qué clase de administradores son ustedes? Dije que trajeran 500. Promociónenlo así. Caigo a tus pies de loto, te alabo 100 veces, por favor, escúchame. Promociónenlo así. Deben traer estudiantes, no solamente oficinas administrativas. Prabhupada dijo que si el Gurukul tenía éxito y si ISKCON ganaba más prestigio en el futuro, el gobierno podría seguir la guía de ISKCON y prohibir que la gente hiciera trampa, afirmando ser brahmanas o kshatriyas sin el entrenamiento correspondiente. Por ahora, estas cosas son un sueño, admitió, pero deben hacerse. Se me ocurren muchísimas ideas, pero mi vida está terminando. Guarden estas ideas, sobre todo ustedes, que son jóvenes. El mes de julio trajo consigo la estación lluviosa a Brindavan. Las nubes se habían estado formando desde comienzos del mes y para mediados de julio llovía a diario. El aroma de la flor kadamba se sentía penetrante en el aire y después de cada lluvia las flores de Nim entregaban su aroma como a cebolla. Los pavos reales, con sus colas llenas de plumas, se habían vuelto tan extáticos que bailaban y cantaban. En algunas ocasiones, alguna tormenta repentina aparecía mientras Srila Prabhupada estaba sentado en su cama o en su escritorio de dictado en alguna parte descubierta de la terraza. Así que sus sirvientes corrían para llevarlo adentro lo más rápido posible. A veces, cuando la lluvia no le permitía usar el jardín, se reclinaba en el pequeño porche que miraba hacia allí. Pero por lo menos esas lluvias hacían disminuir los 50 grados centígrados de temperatura ambiente y los días se volvían más tolerables. Prabhupada descansaba tranquilo y continuaba con su rutina diaria mientras esperaba ver qué deseaba Krishna. Solía levantarse alrededor de las 6 de la mañana y al abrir los ojos veía que Tamal Krishna estaba junto a su cama. Entonces extendía sus manos en señal de que quería sentarse en la cama. Tamal Krishna u otro sirviente le frotaban con suavidad la espalda mientras él decía lo que necesitaba decir. Muy pocos devotos visitaban Brindavan. Por su parte, a los invitados rara vez se les permitía ver a Prabhupada. Su salud no estaba mejorando, pero tampoco parecía estar en un punto de crisis como había ocurrido en mayo. Sin embargo, debido a que apenas estaba comiendo, tenía pocas fuerzas. Su tratamiento principal consistía en escuchar Kirtan, el Srimad Bhagavatam y el Chaitanya Charitamrita. Uno de los temas tratados por Srila Prabhupada durante esos días fue la concepción de una maqueta del universo para el planetario védico. Su discípulo, Ambarish, bisnieto de Henry Ford, se había comprometido a donar fondos para la construcción de un fantástico museo planetario en alguna ciudad importante como Detroit o Washington. Srila Prabhupada quería presentar la estructura del universo como se indica en el canto quinto, pero hasta ese momento nadie había sido capaz de mostrar cómo podría hacerse. Los devotos que intentaron hacerlo quedaban perplejos cuando querían conciliar la descripción del Srimad Bhagavatam con los conceptos de la astronomía moderna. Mientras Prabhupada estuvo en Bombay, le presentaron a un astrónomo védico, pero dicho especialista fue incapaz de hacer siquiera un diagrama simple. Los científicos modernos no dan crédito al relato del Bhagavatam en el que se describe la Tierra como Jambudvipa, una isla en medio de océanos concéntricos e islas, ni encuentran montañas tan altas como las que se describen en la literatura védica. Sin embargo, Srila Prabhupada les previno a los devotos que no se guiaran por sus prejuicios occidentales, sino que trataran de entender el universo tal como se lo describe en el Bhagavatam. Esa tarea era en extremo difícil. Srila Prabhupada admitió: cuando escribí esto, pensé que no sería posible para mí a menos que alguna otra persona me ayudara. ¿Cómo lo escribió?, preguntó Tamal Krishna. Y Srila Prabhupada respondió: Krishna me ayudó, no sé, se rió. Esa alguna otra persona, que no es otro que Krishna, me ayudó. Inevitablemente los devotos preguntaron:
Pero ¿cómo les vamos a explicar esto a los científicos? No necesitamos satisfacer a los científicos. Tenemos que describir el universo de acuerdo con el Shastra. Si lo pueden entender, lo entenderán. Si no, no es nuestro deber satisfacer a los así llamados científicos. Nosotros estamos presentando la descripción real. Tamal Krishna sugirió que el planetario provocaría la caída de la civilización occidental. Sí, dijo Prabhupada, quiero dejar bien en claro que nos están engañando. Su único interés es ganar dinero y para ello engañan. Si ustedes pueden hacer este planetario, será un gran éxito, un triunfo. A principios de julio, algunos de los devotos que se encontraban en Brindavan estaban trabajando en bocetos del universo de acuerdo con el Srimad Bhagavatam. Sin embargo, estaban desconcertados acerca de cómo explicar las fotografías satelitales de la Tierra que parecían contradecir la descripción de las Escrituras. La respuesta de Srila Prabhupada fue que los científicos estaban limitados por su propio condicionamiento y no podían ir más allá de cierto punto. Cuando Tamal Krishna reiteró que la explicación del Srimad Bhagavatam no coincidía con los viajes modernos alrededor de la Tierra, Prabhupada insistió en que sí lo hacía. «Eres prejuicioso», le dijo. «Estás condicionado por preconceptos de cómo es todo. Es como una noria de mulas que caminan en círculos. La mula está atada con una soga a un poste central y no hace más que caminar alrededor. Todos están atados, no logran superar cierto punto y no se mueven siquiera. Les pasa como a la mula. Engañaron a todos con el viaje a la luna. ¿Cómo podemos creerles? Quieren explicar todo el universo, pero ¿cómo podemos creerles? Una vez que alguien queda desenmascarado como mentiroso, siempre mentirá. Un caballero diría, no lo sé, pero ellos no son caballeros, son unos bribones holgazanes. ¿Cómo podemos creerles? Decían que la tierra era plana. Luego Galileo dijo que era redonda y por eso estuvo a punto de ser ahorcado. Ellos no sabían y él no sabía, pero nuestro saber no cambia porque es perfecto. Tan pronto hay un cambio, ya no es perfecto. Pocos días después, el comité de devotos volvió con Prabhupada y le dijeron que seguía sin responderse la cuestión de que la descripción hecha en el Bhagavatam sobre Jambudvip no se ajustaba al hecho de viajar hacia el oeste desde Los Ángeles y llegar a la India. Srila Prabhupada enfatizó que no debían preocuparse en ese momento por un asunto tan menor. Por otra parte, se refirió al Océano Pacífico como una gota de agua. Las descripciones del Bhagavatam no se podían ajustar a los límites del conocimiento mundano. Prabhupada dio el ejemplo de cómo, después de regresar de Vaikunta, Narada Muni le contó a un simple zapatero que el señor Narayan pasaba un elefante por el ojo de una aguja. «Oh, Narayan es grandioso», dijo el zapatero. Pero un brahmana educado respondió, «Son simples historias». Narada le preguntó entonces al zapatero, «¿Cómo puedes creer que Narayan pasaba un elefante por el ojo de una aguja?» Y el zapatero le respondió, «¿Por qué no? Estoy sentado bajo un árbol baniano. Tiene muchas frutas. Cada fruta contiene muchas semillas y de cada una de ellas crecerá un enorme árbol baniano como este». Srila Prabhupada dijo que con lógica experimental no se puede entender lo inconcebible. Todo es inconcebible, dijo, y esos bribones quieren hacerlo concebible. No se envanezcan con lo que ustedes consideran educación, porque esa educación no tiene valor. Un día, mientras estaba sentado en el jardín escuchando las noticias que le había llevado su secretario, de una pared alta aparecieron varios monos que miraban a los devotos. Más de una vez Srila Prabhupada les había pedido que los espantaran. En cierta ocasión llegó incluso a pedirles que de uno de los árboles colgaran del cuello un mono de juguete para asustar a los demás. Pero los monos siguieron yendo. A veces el hecho de verlos impulsaba a Srila Prabhupada a hablar de Darwin. Una vez habló
de que Krishna los trataba como amigos, porque les daba mantequilla y jugaba con ellos en el bosque. Mientras hablaba, unas pequeñas ardillas corrían por el borde de la pared. Cada tanto, un par de loros verdes hacían un vuelo rasante por el parque, chillando fuerte y revoloteando entre las ramas de un arbusto para luego elevarse hacia el cielo. De pronto, un gran pavo real se posó cerca y desplegó sus espléndidas plumas de color púrpura, azul y verde, como si posara para regocijo de los devotos. Mientras un brahmachari seguía abanicándolo, Srila Prabhupada permanecía sentado, silencioso. Tamal Krishna, sin embargo, tenía algunos asuntos que pensaba que no serían demasiado exigentes para su maestro espiritual. Sentado a sus pies, le planteó un tema importante. Srila Prabhupada comenzó. Estamos recibiendo una cantidad de cartas de personas que quieren ser iniciadas. Hasta ahora, como usted estuvo enfermo, les pedimos que esperaran. Tamal Krishna sugirió que dado que el gurú absorbe el karma de sus discípulos y ya que su salud estaba debilitada, debía esperar antes de aceptar más discípulos. Srila Prabhupada permaneció en silencio. Mientras tanto, la paz de Brindavan se sentía aún más intensa gracias al repiqueteo del agua de la fuente. Luego comenzó a hablar. Mencionó a 3 de sus discípulos y dijo: esos 3 lo pueden hacer. Tamal Krishna preguntó si los devotos de Estados Unidos debían escribirles directamente a los candidatos para iniciarlos. Quienes estén cerca, dijo Prabhupada, y nombró 3 discípulos más, que eran devotos líderes de Europa. Que sean 5 o 6 y que se dividan a los candidatos, los que estén más cerca. Tamal Krishna preguntó si este procedimiento se aplicaría a las primeras y segundas iniciaciones. Prabhupada dijo que sí. Entonces no hay necesidad de que los devotos le escriban a usted para dar primera y segunda iniciación, dijo Tamal Krishna. Pueden escribirle al devoto que esté más cerca de ellos. Pero hay que recordar que todos los designados todavía son sus discípulos. Cualquiera que dé iniciación lo estaría haciendo en su nombre. Sí. Tamal Krishna preguntó si había alguien en la India que él quisiera designar para la tarea de dar primera y segunda iniciación, a lo cual Srila Prabhupada agregó otro nombre. Pidió que se le leyera la lista de los nombres que había dado y Tamal Krishna recitó 7 nombres. Eso es todo, dijo Prabhupada. Ahora distribúyelo. Por ahora 7 nombres. Luego agregó 2 más. Sin esperarme a mí, quien sea que ustedes consideren que lo merece. Eso dependerá de su criterio. No dijo nada más. Después de unos minutos, Tamal Krishna le preguntó si le gustaría escuchar un kirtan. Srila Prabhupada asintió con un ligero gesto y los cantantes que habían estado esperando entraron. La mañana siguiente agregó 2 nombres más, lo cual ascendía a un total de 11 discípulos que actuarían como ritviks o representantes de la charya. A Srila Prabhupada no le gustaba la idea de que los recién llegados a ISKCON tuvieran que esperar mucho tiempo, de manera innecesaria, para ser iniciados. A partir de entonces, las iniciaciones podrían continuar a criterio de sus 11 discípulos recién elegidos. 10 de julio. Tamal Krishna recibió una llamada telefónica de Gopal Krishna. El templo de Mayapur había sido atacado por una banda de 300 dacoits. 5 devotos habían resultado heridos y estaban hospitalizados. Bhavananda Goswami había disparado con un revólver a los atacantes, 2 de los cuales habían sido heridos. La policía, que no llegó hasta 2 horas después de haber sido llamada, arrestaron a Bhavananda y lo habían llevado a prisión. Srila Prabhupada se preocupó. Si los dacoits atacaron y nosotros usamos un revólver, ¿qué es lo que está mal? Más tarde, Prabhupada escuchó la versión del ataque tal como fue narrada por el periódico The Hindustan Times. De acuerdo con el informe, algunas vacas entraron a la propiedad de ISKCON y los devotos las golpearon. Eso enojó a los aldeanos, quienes, al llegar al templo para quejarse, recibieron los disparos. 2 fueron lastimados. El artículo nombraba a Bhavananda Goswami.
y al final mencionaba que el fundador del templo, A.C. Bhaktivedanta Swami, no estaba presente. Srila Prabhupada escuchó el artículo, hizo unos pocos comentarios y siguió con su tarea de escritura y traducción como era usual por las tardes. Pero a las pocas horas llamó a Tamal Krishna. «Tengo miedo de que se trate de una gran conspiración», dijo. La última línea del artículo dice que el fundador Acharya no estaba presente. Se lamentaron. Me habrían arrestado y llevado a la cárcel. Tamal Krishna se burló del artículo, que sin dudas era tendencioso. La noticia resulta incongruente, dijo. Eso de que los devotos golpearon a las vacas, los devotos no golpean a las vacas. Al cabo de unos días llegó una carta de Gopal Krishna en la que relataba los hechos del incidente de Mayapur. Unos 50 musulmanes estaban robando la cosecha de la tierra de ISKCON. Cuando Nitai Chanda trató de detenerlos, lo atacaron y le hicieron 3 heridas en la cabeza. Más tarde, mientras lo atendían en la enfermería del templo, los ladrones volvieron, golpearon a Nitai Chanda y desnudaron a una de las mujeres. Mientras tanto, otros 250 hombres atacaron, rompiendo los portones, cortando los cables eléctricos y telefónicos y destruyendo las bombas de agua. Con la intención de asustarlos, Bhavananda hizo un disparo al aire, pero al ver que no se dispersaban, hizo otro disparo e hirió a 2 hombres. Mientras tanto, los atacantes le fracturaron ambas manos a uno de los maestros del Gurukula y golpearon a muchos otros devotos. 2 horas más tarde llegó la policía y les recomendó a los devotos que fueran a la estación policial de Krishnanagar, a unos 30 kilómetros, para hacer la denuncia. Cuando los devotos llegaron a la estación, los arrestaron y a los 2 devotos seriamente heridos les negaron tratamiento médico. Bhavananda Goswami todavía estaba encarcelado. Prabhupada dijo que había sido un complot para echar a los Hare Krishna. Quieren que toda Bengala sea completamente atea, dijo. Cuando Tamal Krishna sugirió que este incidente afectaría la prédica realizada por ISKCON en la aldea, Prabhupada respondió, no, será a nuestro favor muy pronto. Pienso que el gobierno central tomará medidas. Es igual que Kamsa contra Krishna. Krishna debe ganar. Nadie puede derrotar a Krishna. Si yo hubiera estado allí, habrían alegado que yo ordené los disparos y me habrían arrestado. Soy un hombre viejo y no puedo tomar una posición activa. Ustedes deben hacer todo con cuidado. Prabhupada siguió pensando y haciendo comentarios sobre el incidente. A la clase Gunda no le gusta Chaitanya Mahaprabhu. Dicen que Chaitanya Mahaprabhu castró a la gente. En Orissa dicen que después de que Maharaj Prataparudra conoció a Chaitanya Mahaprabhu, perdió su fuerza de Kshatriya. Era un rey muy poderoso, pero después de conocer a Chaitanya Mahaprabhu, se volvió afeminado. ¿Cuál es nuestra respuesta a eso?, preguntó Tamal Krishna. ¿Qué puedes contestar? Si llegan a esa conclusión es que no tienen ni idea de la vida espiritual. Ellos dicen que es perturbador que el señor Chaitanya diga nadanam, najanam, no queremos esto, pero ellos sí las quieren. ¿Qué puedes responderles? Todos quieren esto y nosotros decimos que no lo queremos. ¿Cómo puedes llegar a un acuerdo con esa gente? En tu país también dicen, ¿qué tiene de malo la vida sexual ilícita? ¿Qué tiene de malo embriagarse? Dicen que les lavamos el cerebro, ¿no es así? Es muy difícil avanzar con este movimiento, pero aún así lo estamos haciendo. Esa es la gracia de Krishna. Viendo que Srila Prabhupada estaba preocupado, Tamal Krishna sugirió, ¿tratará de traducir esta tarde Srila Prabhupada? Pero Prabhupada continuó con el mismo punto. Una mujer joven y hermosa va en plena noche a ver a Haridas Thakur, a ofrecerle su cuerpo y él la rechaza. ¿Quién aprecia esto? Nosotros lo apreciamos, dijo Tamal Krishna.
Ustedes lo aprecian, pero en el mundo moderno, ¿quién lo apreciaría? Prabhupada siguió comentando que existía una división irrevocable entre los devotos y los no devotos. Su idea es que un muchacho joven no puede vivir sin una chica joven. Sin embargo, Chaitanya Mahaprabhu dice, vas detrás de una jovencita. Eso es más peligroso que beber veneno. Al hablar de los devotos de Mayapur que habían estado dispuestos a sacrificar su vida por Krishna, se quebró por la emoción y comenzó a llorar. Krishna protegerá, dijo, a nuestros devotos de Mayapur. Mencionó que Haridas Thakur también había sido encarcelado y golpeado y que Prahlad Maharaj había sido torturado hasta que apareció el señor Nrisimha. No se preocupen, dijo llorando y hablando como si sus devotos de Mayapur hubieran estado ante él en persona. Krishna los protegerá. Estamos haciendo lo mejor que podemos con toda nuestra inteligencia. Chaitanya Mahaprabhu quería que en cada rincón del mundo impulsáramos ese movimiento. Tenemos nuestras limitaciones. En un intento por calmar la pena de Prabhupada, Tamal Krishna comenzó a leer el informe que pocos días atrás había sido enviado por Ghanashyam, quien distribuía libros en Europa Oriental. En ese informe se mencionaban éxitos tan extraordinarios que por un momento Prabhupada olvidó el incidente de Mayapur. Sonrió y dijo, esto es dinámico. Tamal Krishna continuó leyendo el informe. A donde quiera que vayamos, la gente conoce acerca de usted o a través de la lectura de sus libros están muy ansiosos de saber acerca de Krishna y de usted. Cualquiera que haya distribuido libros en los países comunistas apoyará mi declaración de que en ningún lugar del mundo la gente aprecia más sus libros que aquí. Tamal Krishna levantó la vista de la carta y comentó, él estuvo en todas partes, Prabhupada, y dice que sus libros son más apreciados en los países comunistas que en cualquier otra parte del mundo. Sí, dijo Srila Prabhupada, tienen hambre. Unos días después llegó un informe completo de Jayapataka Swami que estaba en Mayapur acerca del incidente. Los hindúes de Mayapur estaban indignados por lo sucedido y estaban reuniendo firmas que avalaran una petición de apoyo al templo de ISKCON. Aunque las noticias aparecidas en los periódicos eran falsas, la gente comenzó poco a poco a conocer la verdad. Jayapataka dio vívidos detalles. Por ejemplo, narró que Bhavananda y otros devotos habían debido marchar encadenados hacia los tribunales por las calles de Navadvip, mientras los habitantes del lugar les ofrecían respeto. Los devotos todavía estaban en la cárcel, dijo, cantando Hare Krishna todo el tiempo. En resumen, el informe era optimista. La distribución de prasadam continuaba realizándose en Mayapur. La distribución de libros en Bengala Occidental estaba aumentando y los grupos de prédica eran bien recibidos donde sea que fueran. La predicción de Srila Prabhupada se estaba haciendo verdad. El incidente se estaba volviendo a favor de los devotos. Comentó que los enemigos habían pensado que al atacar a los devotos de Krishna iban a encontrar una culebra de jardín, pero estaban descubriendo que en realidad habían desenterrado una cobra. Julio fue un buen mes para que Srila Prabhupada trabajara en el Srimad Bhagavatam. Siguió dictando muy temprano por la mañana y por la tarde, y de esta forma completó los capítulos 8º y 9 del canto 10. Para él era una tarea muy agradable. Cuando trabajaba en el Srimad Bhagavatam, trascendía por completo su condición física, a pesar de las palpitaciones, la voz quebrada y su debilidad general. Incluso sentarse le era difícil, pero una vez que comenzaba a trabajar, nada lo detenía. Hablando ante el micrófono de mano de su máquina de dictar, sin prestar atención a su condición física, Prabhupada describía con paciencia y metódicamente cómo el sacerdote de la familia de Nanda Maharaj, Gargamuni, había llevado a cabo la ceremonia para concederle el nombre al bebé Krishna. En sus significados solía hablar desde sus experiencias personales y su comprensión. Esta es la misión de la Suprema Personalidad de Dios y los devotos también la tienen. Aquel que ejecuta esta misión de para upakara,
la de realizar actividades de beneficencia para la gente en general, es reconocido por Krishna, la suprema personalidad de Dios, como muy, muy querido por él. Nachatasman manushyeshu kachin me priyakritamaha. Con el mismo espíritu, Chaitanya Mahaprabhu aconsejó este para upakara e instruyó especialmente a los habitantes de la India. En conclusión, el deber de un devoto Vaishnava puro es actuar para el bienestar de los demás. A veces, sentado al aire libre antes del amanecer en la terraza del segundo piso y otras veces en el calor húmedo de la límpida tarde, Srila Prabhupada describía el ilimitado conocimiento védico tal como lo habían hecho sus predecesores, los Goswamis y Krishnadas Kaviraj, en Vrindavan cuando adoraban a Krishna y al Señor Chaitanya. La diferencia residía en que Srila Prabhupada fue el primer gran acharya en hacer que la literatura consciente de Krishna fuera accesible a las devotas de todos los países del mundo, sin importar en qué clase social hubiera nacido ni su historia de vida. Mientras traducía y escribía los significados de los últimos capítulos del Srimad Bhagavatam, miles de jóvenes y muchachas predicaban en su nombre el mensaje védico al mundo. Sus discípulos sabían muy bien que Srila Prabhupada estaba en Vrindavan escribiendo los significados del canto 10. Le oraban al Señor Krishna para que le permitiera continuar por muchos años y que pudiera completar todo el Srimad Bhagavatam. Al explicar los pasatiempos infantiles del Señor Krishna, Srila Prabhupada describió una modalidad de conciencia totalmente trascendental, más allá de las designaciones materiales de la infancia o la vejez. Todos esos pasatiempos de Krishna y la gran felicidad exhibida por las madres son trascendentales. Nada que se relacione con ellos es material. En la Brahma Samhita se los describe como Ananda Chinmaya Rasa. En el mundo espiritual hay ansiedad, llanto y otros sentimientos similares a los del mundo material, pero debido a que la realidad de esos sentimientos tiene lugar en el mundo trascendental, del cual este mundo es una imitación, Madre Yashoda y Rohini los disfrutaron trascendentalmente. Srila Prabhupada estaba presentando una parte especialmente tierna de los pasatiempos de Krishna y describió con placer el robo de la mantequilla de Krishna que alimentó con ella a los monos. Y cuando le mostró la forma universal a Madre Yashoda, al describir que la visión de la forma universal de Krishna estaba más allá de la comprensión de Madre Yashoda, Srila Prabhupada arrojó luz sobre todas las situaciones incomprensibles, incluida la suya. Ella, Madre Yashoda, no pudo hacer nada salvo ofrecer reverencias al Señor. Uno no debe tratar de entender la causa suprema mediante argumentos ni razonamientos. Cuando nos vemos acosados por algún problema cuya razón no podemos entender, no hay más alternativa que rendirse al Señor Supremo y ofrecerle nuestras respetuosas reverencias. Entonces, nuestra posición será segura. Esta fue la actitud adoptada en esta oportunidad por Madre Yashoda. Ocurra lo que ocurra, la causa original es la Suprema Personalidad de Dios. Cuando no podemos dilucidar la causa inmediata, simplemente ofrezcamos nuestras reverencias a los pies del loto del Señor. Madre Yashoda extrajo como conclusión que las cosas maravillosas que vio en la boca de su hijo se debían a él, aunque no podía entender claramente la causa. Srila Prabhupada hizo profundas y alegres apreciaciones de la devoción pura de Madre Yashoda hacia el bebé Krishna y la describió como el emblema de todos los devotos puros del Señor, sobre todo de los residentes de Vrindavan, quienes aman al Señor con afecto espontáneo. Los devotos puros que habitan Vrindavan no tienen ningún concepto material. Esos devotos puros estaban totalmente dedicados al servicio del Señor con afecto sublime, prema. Esta situación había sido descrita por el Señor Chaitanya como la mayor perfección de la vida, el amor puro en relación con Krishna. Y Madre Yashoda, escribió Prabhupada, aparece como la mejor de todos los devotos que han alcanzado esa perfección.
A Srila Prabhupada le interesaba que lo que escribía fuera publicado y distribuido. Era su servicio a su Guru Maharaj. Y recibió gran satisfacción al enterarse de que la distribución de libros seguía expandiéndose por todo el mundo. Harikesha Swami, miembro de la Junta de Gobierno para la región del norte y este de Europa, informó que estaba haciendo imprimir una cantidad muy grande de libros en 13 idiomas. Después de escuchar nada más que el comienzo de ese informe, Srila Prabhupada exclamó: «Todas las bendiciones de Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj sean para ti. Tú eres el nieto más importante de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Sigue así». Con un humor similar, presionó a su secretario de la Junta de Gobierno para la India, Gopal Krishna, para que produjera libros en hindi más rápido y en grandes cantidades. Cada vez que Gopal Krishna iba a visitarlos sin una publicación nueva, los reprendía por su lentitud. Por eso Gopal Krishna comenzó a visitar a Prabhupada solo cuando tenía un libro nuevo que presentar. A mediados de julio, cuando le llevó un ejemplar del Srimad Bhagavatam, canto primero, parte segunda, en hindi, Srila Prabhupada lo recibió muy feliz y dijo: «Ya van 2 veces que hace lo mismo. A menos que traiga algún libro, no viene, porque siempre lo reprendo. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro?». 20 de julio. Cuando llegó a Biram, le informó a Srila Prabhupada acerca de Mayapur. Sin embargo, no había nada nuevo en su informe. Más tarde, Srila Prabhupada le preguntó a Tamal Krishna por qué había ido. Tamal Krishna le explicó que Abiram había decidido dedicarse a los negocios, pero que no sabía todavía en qué ciudad, quizá Bangalore o Bombay. A la noche, cuando Srila Prabhupada se fue a dormir y estaba en la cama bajo su red contra mosquitos, de nuevo llamó a Tamal Krishna. Estaba preocupado porque Abiram no se fuera del movimiento de conciencia de Krishna con la excusa de dedicarse a la actividad empresarial. Dijo que él mismo había vivido de manera independiente en la vida de Grihastha, igual que Bhaktivinoda Thakur. Pero nuestra meta era diferente. Cuando estos neófitos se alejan de la relación con el templo, sin desempeñar funciones en él, gradualmente se pierden. Tamal Krishna contestó que por esa misma razón le había sugerido a Abiram que hiciera sus negocios en Bombay. En realidad, dijo Tamal Krishna, me doy cuenta de que los grihastas no desean vivir independientes de los templos. Explicó que en el de Bombay los grihastas podían conseguir departamentos bastante cerca del templo, como para asistir al Mangala Arti y a otros programas. Sí, dijo Srila Prabhupada. A menos que esas cosas continúen, el veneno de los karmis los arruinará. Puede dedicarse a hacer negocios de forma independiente, no hay problema, pero debe estar conectado con el servicio devocional. Srila Prabhupada no había movido su cuerpo mientras hablaba, pero sí había girado apenas la cabeza hasta hacerla reposar sobre la almohada. Abiram construyó esa casa. Está bien, está dentro del complejo, no hay problema. Pero si ahora se va, después de tanto entrenamiento y avance, si se pierde, ese es un gran daño para la asociación. Nos resulta muy trabajoso lograr que alguien se convierta en Vaishnava. Y si luego se van, como Shyamasundar, es una gran pérdida. La idea central es abandonar el apego al mundo material y aumentar el apego por Krishna. Esa es la perfección. De acuerdo con la posición de cada uno, eso se puede hacer gradualmente, pero esa es la meta. Srila Prabhupada le dijo a Abiram que si hacía negocios en Bombay podía beneficiarse viviendo cerca del templo. Los grihastas no deben depender de ISKCON, dijo. Al mismo tiempo no deben ser independientes de ISKCON. Srila Prabhupada se rió ante la aparente contradicción. Esa es la posición. Nuestra asociación no puede hacerse cargo de una familia. Si así fuera, tendríamos a nuestro cargo muchas familias. ¿Y cómo las mantendríamos? Al mismo tiempo, si son independientes de la asociación, si no tienen contacto, el veneno de los karmis los infectará. Srila Prabhupada concluyó que la solución para el grihasta era o bien conseguir un apartamento cerca del templo o bien vivir en el templo, de ser posible. No deben vivir de forma completamente independiente porque les representaría un peligro en el futuro.
Srila Prabhupada dijo que quería grijastas ideales que fueran conscientes de Krishna. Tal como lo fue Bhaktivinoda Thakur, dijo, hay muchos. Yo también fui grijasta. Adoraba a la deidad y todo estaba bien. Publiqué De vuelta al Supremo siendo grijasta. La meta de la conciencia de Krishna estaba presente. No podía dejar la vida familiar debido a ciertas circunstancias. Eso es diferente. Pero debía estar en contacto con el servicio devocional, como en el templo. Si uno vive cerca del templo o en el templo es más fácil. Pero si uno se aleja, es peligroso. Cuando Tamal Krishna comentó ciertos detalles problemáticos de los grijastas que vivían en los edificios de los templos, Srila Prabhupada se mantuvo firme en su argumento principal, diciendo, de todos modos, esas cosas deben ajustarse. No se puede ser muy rígido en el caso de los grijastas. Hay que hacer alguna que otra adaptación. No podemos permitir que se vayan. Prabhupada vio con inquietud que después de mucho entrenamiento las parejas de grijastas pudieran perderse y abandonar la conciencia de Krishna simplemente porque se desvinculaban del templo. Tal circunstancia implicaría una gran pérdida. Y en un intento por evitarlo, Prabhupada le dio instrucciones precisas a uno de sus muchachos de la Junta de Gobierno. Le dijo que, a menos que dicho peligro fuera controlado, el futuro de nuestra asociación se vería amenazado. Upendra, el sirviente de Srila Prabhupada, también estaba presente y le preguntó acerca de la responsabilidad de todo hombre de mantener a su esposa y su familia. El hombre no debe casarse, explicó Prabhupada, a menos que tenga la capacidad de mantener a su familia. No debe esperar que el templo lo haga. ¿Por qué deberíamos mantener a un grijasta?, dijo Srila Prabhupada. ¿Con qué medios? Todas esas cosas deben ajustarse. Puedo darles la idea. Y dio el siguiente ejemplo. Si un grijasta solventaba una fastuosa adoración de la deidad en el templo, eso también era prédica. En tal caso, el templo sí podía considerar mantener esa familia. El principio rector, dijo Tamal Krishna, debe ser que no perdamos a ningún devoto en ninguna circunstancia. Sí, dijo Prabhupada. Si no, ¿dónde está la prédica? Sería como Alejandro Magno, conquistaba territorios, pero tan pronto iba a conquistar un lugar nuevo, el anterior se perdía. Supongamos que conquisté Bombay, luego consigo Karachi, pero mientras tanto pierdo Bombay. Eso le sucedía a Alejandro Magno. Cuando no hay una administración apropiada, el Imperio Británico se perdió de esa manera. No pudieron manejarlo. Entonces, con igual criterio, no debemos expandirnos demasiado rápido, sugirió Tamal Krishna, a menos que tengamos la administración apropiada. Por eso hago hincapié en la venta de libros, dijo Prabhupada. Quería inculcarles a sus líderes los puntos principales de su programa y el deber de llevarlos a cabo. Al menos no me conviertan en Alejandro Magno mientras esté vivo, se rió. Me dicen, usted es grande, muy grande, pero no me hagan pequeño mientras vivo. Ni después, dijo Tamal Krishna. Su figura nunca será pequeña, nunca. Entonces es eso lo que pido. La gente me reconoce como grande, no me empequeñezcan. No les daré muchos problemas, pero ahora estoy inválido. ¿Qué puedo hacer? Parece que aunque usted está inválido, respondió Tamal Krishna, eso nos da más oportunidades para servirlo. Gracias. ¿Qué puedo hacer? Se rió suavemente y añadió, tengo que darles esa oportunidad. Parece que esa es su misericordia para con nosotros, dijo Tamal Krishna. Está bien, sigan, dijo Prabhupada despidiéndolos. Jai Prabhupada, gracias por sus misericordiosas instrucciones.